días. Ahora sí. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias o a aprender nuestras Biblias en Jueces 16. Jueces 16, versículo 23 al 31. Vamos a ponernos de pie para leer la santa palabra del Señor. Jueces 16, versículo 23 al 31. Dice la santa palabra del Señor. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. Asió luego Sansón las 2 columnas de medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, y su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que lo que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron, y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú la inspiraste para nosotros. Te pedimos que tú nos hables en esta mañana a través de ella. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, mis hermanos, seguimos con nuestra serie que hemos titulado Las Crónicas de Dios y su Pueblo. Estamos en la segunda parte de esta serie. Ya este es el sermón número 16 de la serie y el sermón número 5 de esta segunda parte. Y hoy vamos a estudiar al tercer juez que hemos escogido en este libro de los jueces. Y ese juez es Sansón, ¿cierto? Ya estudiamos a Débora, estudiamos a Gedeón, y hoy es el turno de Sansón. Y Sansón es un personaje muy famoso por su fuerza. Su historia incluso es familiar para nuestros hijos pequeños, ¿no? Una de las historias más fáciles de aprender es la historia de Sansón por lo extraordinario de la historia, ¿no? Del cabello y la fuerza, etc. Pero antes de pasar a estudiar su vida, hay un dato muy importante que debemos tener en mente para comprender la vida de Sansón. Ya hemos dicho que este siglo nos narra un ciclo repetitivo de desobediencia, ¿cierto? Castigo y liberación. Ese ciclo se repite a lo largo de todo el libro y a lo largo, de hecho, de todo el Antiguo Testamento, aunque en este libro se enfatiza mucho más. Cada vez que Israel cae en este ciclo, la depravación e idolatría es mayor a la generación anterior, y eso es bastante llamativo. Aunque el ciclo es bastante repetitivo en este ciclo, en este libro, cada vez que ocurre el ciclo, la depravación es mayor, la desobediencia es mayor, y a la vez, cada vez que se levanta un juez, el juez es menos ideal que su antecesor. Es decir, hay una decadencia incluso en los jueces que se están levantando. Inicialmente estudiamos, por ejemplo, a una mujer como Débora, que se nos presenta como una jueza idónea. Dijimos que no se nos muestra pecado en ella, sino que se nos presenta como una mujer obediente. Y después estudiamos a Gedeón,
Y vimos que Gedeón era un personaje bastante obediente, ¿no? Un juez bastante obediente también. Sin embargo, al final de su vida, vimos que él hizo un efod que el Señor no le mandó a hacer. Y esto fue causa de tropiezo para él, para su familia y para su pueblo. Y después de Gedeón se levantaron otros jueces que no vamos a estudiar en esta serie, pero usted puede leerlos. Abimelech, hijo de Gedeón, luego viene Jefté. Y este Jefté es un hombre que entregó a su hija en sacrificio. Él dijo, lo primero que me aparezca en el camino lo sacrificaré. Y se le apareció la hija y entregó a la hija en sacrificio. Algo que estaba condenado por la ley de Dios, pero era algo común entre los cananeos, por ejemplo. Esto era prohibido por la ley. Y además Jefté ocasionó división y conflictos entre las tribus de Israel. Entonces vemos que los jueces cada vez son menos ideal. Y estos datos nos presentan entonces una decadencia progresiva en los jueces, y ese contexto y esa idea es la que sirve de contexto para introducirnos a la vida de Sansón. El mismo ciclo repetitivo que vemos a lo largo del libro se podrá ver reflejado en la misma vida de Sansón por su persistencia en el pecado una y otra vez. Sansón violará el pacto constantemente. Tal como lo hacía la nación de Israel, así lo va a hacer Sansón. Así que este va a ser un juez terco, va a ser un juez necio, va a ser un juez dado al yugo desigual, pero al fin y al cabo será un juez escogido por el Señor. Será un vaso de barro impuro en las manos de un Dios poderoso y santo. Así que esa introducción nos da un contexto para poder interpretar la vida de Sansón a la luz de la revelación general. De la revelación, específica, pero todo en su contexto general. Así que vamos a ver cuáles son primero los hechos del pasaje. Voy a acomodarme este micrófono que me está incomodando, pero mientras tanto vamos a pasar a este primer punto, cuáles son los hechos, después veremos qué podemos aprender del pasaje y por último cómo nos muestra el Evangelio. Ahora sí me siento en la libertad que da el Señor. Los primeros hechos es el nacimiento de Sansón. Usted puede ver eso en el capítulo 13 del libro de Jueces, del versículo 1 al 25. El texto comienza dándonos un contexto para entender la aparición de Sansón, como siempre ocurre con cada juez. Se nos dice que Israel nuevamente había hecho lo malo ante los ojos del Señor y por tanto habían sido entregados a los filisteos por 40 años. Eso es mayor tiempo que lo que había ocurrido anteriormente. Pero había un hombre que se nos dice que era de la tribu de Dan, de una ciudad llamada Sora, y este hombre se llamaba Manoa. Y la mujer de este hombre era estéril, como cosas raras en la Biblia, ¿no? Era estéril y ella no podía dar a luz. Entonces, a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová, que ya en el sermón de Gedeón explicamos quién es ese ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le prometió tener un hijo. Y le advirtió, mira, este niño será nazareo desde su nacimiento, es decir, este niño será consagrado al Señor desde nacer hasta morir. Y una de las señales de que es nazareo es que él no pasará navaja sobre su cabeza. Él nunca se podrá peluquear o mutilar, siempre estará velludo. Y esta mujer fue y se lo contó a su esposo Manoa, pero Manoa quedó sorprendido porque él no estuvo en ese momento y Manoa oró al Señor para que enviara nuevamente al ángel de Jehová y que el ángel de Jehová confirmara lo que debían hacer con el niño. Dios, se nos dice en el pasaje que Dios escuchó la oración y volvió a enviar al ángel. Pero nuevamente Manoa no estaba en la casa. La mujer se encontraba sola cuando el ángel se le apareció. Así que la mujer salió corriendo en busca de su marido y lo trajo ante el ángel. Y cuando Manoa llegó, le preguntó sobre qué debían hacer con el niño. Y el ángel confirmó lo que había dicho anteriormente. No tomarás nada que proceda de la vid y el niño será nazareo desde su juventud. Y entonces luego el texto nos muestra una conversación que entre Manoa y el ángel de Jehová. Manoa en ese momento, nosotros sabemos que era el ángel de Jehová porque el narrador de Jueces nos lo está diciendo. Pero Manoa en ese momento desconocía quién era el varón con quien hablaba. Él sabía que era un enviado de Dios, pero no sabía quién era. Y sin embargo, Manoa le ofrece un cabrito en sacrificio y le pregunta por su nombre. Y el ángel responde en el capítulo 13, versículo 18, ¿por qué preguntas por mi nombre que es
admirable, admirable consejero, como se nos dice luego en el libro de Isaías. Y posteriormente, cuando Manoah ofrece el sacrificio, el ángel hace una maravilla ante sus ojos y sube en la llama que sale del sacrificio. El ángel sube ahí por esa llama. Así que Manoah inmediatamente queda sorprendido por el milagro que acaba de ver. Y esta historia, si nos ponemos a pensar en otros pasajes de las Escrituras, nos damos cuenta, y esto es un paréntesis, que esta historia en específica del sacrificio y de la conversación de Manoah con el ángel tiene sus similitudes en otras porciones de la Biblia. Por ejemplo, la conversación con el ángel de Jehová tiene sus similitudes con la conversación que el ángel de Jehová tuvo con Gedeón en unos capítulos anteriores. Si ustedes miran esa conversación y miran la conversación con Manoah, son prácticamente idénticas. Pero también hay otro pasaje que me viene a la mente, y es Génesis 15, Abraham. Abraham ofrece sacrificio y el ángel sube en la llama, ¿cierto? Ahora está ocurriendo lo mismo. Así que hay una similitud entre Manoah y el llamamiento de Sansón y la promesa que se le hizo a Abraham, el pacto que se hizo con Abraham allá en Génesis 15. Y luego de esto nos dice el pasaje que el ángel no se les volvió a aparecer más y ellos se dieron cuenta que en realidad era el ángel de Jehová y sabían que no era cualquier ángel, sino que era un ángel en específico, el ángel que poseía el nombre de Jehová. Así que ellos dijeron, es un milagro que sigamos vivos después de haber visto a Dios. Porque cuando se veía el ángel de Jehová era como ver a Dios, porque como hemos dicho anteriormente, el ángel de Jehová, creen la mayoría de los teólogos, que era Cristo preencarnado. Entonces, como el Señor cumple lo que promete, nació Sansón. Y el texto termina diciéndonos lo siguiente. Jueces 13, versículos 24 y 25. El niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. El nacimiento de Sansón, mis hermanos, es muy particular. Si vemos todos los jueces que hemos estado estudiando, Débora, Gedeón, y si vemos los demás jueces, nos damos cuenta que la narración de la vida de Sansón es bastante particular, porque ningún juez se nos narra desde su nacimiento y estas expectativas de un niño que es prometido por el ángel de Jehová y que va a nacer de una manera extraordinaria de una mujer estéril. Así que hay cierta expectativa en Sansón. Las expectativas que después veremos en Cristo. Pero hay cierta expectativa en él por lo milagroso de su concepción. De ningún juez antes se nos ha hablado de esa expectativa desde su nacimiento. Pero sin embargo, la vida de Sansón va a ser bastante decepcionante a pesar de las expectativas que hay en él desde el momento de nacer. Y eso nos conduce a los segundos hechos, que son las victorias de Sansón. Lo podemos ver desde Jueces capítulo 14 hasta el capítulo 15, versículo 20. Estos dos capítulos nos presentan las victorias que podríamos decir, colocarle este adjetivo, agridulces. Las victorias agridulces de Sansón, porque eran victorias, pero en esa victoria había mucho de desobediencia de él. Primero, tomó a una mujer filistea, por mujer a una filistea, la hizo su esposa, algo que estaba prohibido en la ley de Dios, para tener una oportunidad de acercarse a los filisteos. Su padre, Manoah, le dijo, no hagas eso, pero él dijo, lo haré, toma a esa mujer por mi esposa. Y tomó a una filistea, y esto por supuesto, como sabemos, es unirse en yugo desigual. Era una clara violación de la ley de Dios. Así que con tal de vencer a sus enemigos está cometiendo desobediencia. Y en una ocasión, en esa misma historia, se nos dice que él iba por el camino para tomar a esa mujer y se le apareció un león. Y entonces él con su fuerza sobrenatural lo despedazó, aunque el texto nos dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y entonces cogió el león con su fuerza sobrenatural y lo despedazó. Y unos días después volvió a pasar por el camino donde se encontraba el león muerto y encontró dentro del cuerpo del león un panal de miel. Se lo comió junto a sus padres, nos dice el pasaje. Y cuando se casó con esta mujer extranjera, le propuso un enigma a 30 filisteos que llegaron a la fiesta de bodas. Les dijo, si ustedes responden el enigma, yo les voy a dar 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Pero si ustedes no responden el enigma, entonces ustedes me darán a mí los 30 vestidos de lino y los 30 vestidos de fiesta. Y el enigma era el siguiente, capítulo 14, versículo 14.
del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y estos hombres no podían resolver este enigma. ¿De qué está hablando Sansón? Y como él les dio 7 días de plazo para resolver el enigma, estos hombres vinieron y amenazaron a la mujer filistea con la que Sansón se había casado. Y le dijeron, mira, si tú no nos consigues la respuesta a ese enigma, te vamos a quemar a ti junto a tu padre. Así que esta mujer insistió 7 días a Sansón para que éste le dijera la respuesta y Sansón no se la daba. Y al 7º día, llorando, así fue. Sansón le dio la respuesta y ella se lo dijo a los filisteos. Entonces estos hombres en el 7º día trajeron la respuesta y sabían que se trataba de aquel momento cuando Sansón mató al león y salió miel dentro del cuerpo muerto del león. Del devorador, el león, salió dulzura, es decir, la miel. Entonces Sansón, y nuevamente aquí se nos muestra como su pecado, Sansón descendió a una ciudad llamada Ascalón y mató a 30 hombres, que no sabemos si eran justos o inocentes, el texto no nos lo dice, pero tomó a 30 hombres y los mató para pagar su deuda de los 30 vestidos que había prometido. Y se nos narra además que él estaba súper enojado. Y entonces se devolvió a la casa de sus padres y dejó a esa mujer con la que ya se había casado, la dejó abandonada. Y entonces esa mujer fue dada a un amigo suyo. Y cuando pasó un tiempo, entonces Sansón volvió por esa mujer y cuando se enteró que la mujer había sido dada a su amigo, se enojó muchísimo más. Y entonces el texto nos dice en el capítulo 15, versículo 4, fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas son como antorchas, y juntó cola con cola y puso una tea entre cada 2 colas, y después descendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó la mies amontonada y en pies, viñas y olivares. Y entonces los filisteos inmediatamente indagaron sobre quién había hecho tal cosa. Y se enteraron que había sido Sansón, pero que la culpa la tenía la mujer de Sansón y el amigo de Sansón. Entonces cogieron y quemaron a la mujer junto a su padre. Y eso enojó mucho más a Sansón. Entonces dice el pasaje en el capítulo 15, versículo 8, que Sansón fue y se vengó y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Vemos aquí un hombre usando el poder del Espíritu Santo siempre para sus intereses y siempre para la venganza, ¿no? Y luego de esto los filisteos subieron a Judá en busca de Sansón, porque había matado a muchos filisteos, y entonces los habitantes de Judá temieron porque eran dominados por ese pueblo. Y entonces 3,000 hombres de Judá fueron en busca de Sansón para atraparlo, y Sansón se dejó atrapar. Nos dice el texto que él mismo se entregó, y el texto nos dice que lo amarraron con cuerdas nuevas. Se resalta esa palabra, que las cuerdas eran nuevas. Y lo amarraron y lo entregaron a los filisteos. Entonces Sansón se deja atrapar y cuando fue entregado a ellos, dice el pasaje que el Espíritu de Jehová vino sobre él y él se soltó de esas ataduras nuevas fácilmente y tomó una quijada de asno y con ella mató a 1,000 filisteos en ese momento. Y esas son las victorias agridulces de Sansón, porque son victorias, estaba venciendo a los filisteos, pero la cuestión es la manera como lo estaba haciendo, ¿no? Así que vemos unas victorias bastante agridulces. Y después tenemos el pecado de Sansón. Jueces capítulo 16, versículo 1 al 22. Más pecado, sí, más pecado. Jueces capítulo 16, versículo 1 al 22. Ahora, el autor de Jueces parece que quiere resaltar mucho más el pecado de Sansón. Quiere mostrarnos lo recurrente que es este hombre en el mismo pecado. Primero se nos dice que fue a Gaza, que era una ciudad filistea, y se acostó allí con una mujer ramera. Los filisteos se enteraron que estaba allí y entonces procuraron matarlo a medianoche, pero a medianoche él pudo escuchar que venían por él y entonces escapó debido a la fuerza sobrenatural que tenía, tumbó las puertas de la ciudad y escapó. Eso se nos dice primero. Ya tenemos la segunda mujer filistea con la que Sansón se mete. Pero luego Sansón se enamoró de otra mujer filistea. Y con estas son 3 mujeres extranjeras con las que él está siendo relacionado. El autor no relaciona a 3, pero posiblemente fueron más. ¿Sí?
Y claramente el autor quiere enfatizar esa insistencia, esa terquedad y ese pecado y desobediencia de Sansón. Él era un constante violador del pacto de Dios, un juez violador del pacto. En él podemos ver encarnada, mis hermanos, en la vida de un individuo, la terquedad colectiva del pueblo de Israel. Este libro de Jueces básicamente se podría resumir con la vida de Sansón. Él constantemente insiste en el mismo pecado, como Israel. Constantemente desobedece la ley de Dios cayendo en yugo desigual, como Israel. Él constantemente es infiel al Señor que le llamó, como Israel. Su voto de nazareo era constantemente violado con su infidelidad, como Israel. Así que por esa misma razón, Sansón ejemplifica en su vida perfectamente a esa nación. Porque ese pueblo era un pueblo llamado a vivir de una forma santa, como Sansón desde su nacimiento. Pero caía constantemente en la idolatría de ese pueblo, como Sansón caía constantemente en el yugo desigual, que siempre se hace la analogía con la idolatría, ¿no? Entregarse a ramera o a mujer que no es adecuada. Ahora bien, debido a la insistencia en su pecado, así como el pueblo de Israel también recibía disciplina debido a la insistencia de su pecado y eran entregados a sus enemigos, bueno, Sansón, tipificando a Israel como individuo, va a recibir la misma disciplina. Él va a ser entregado a sus enemigos a causa de su pecado. Así que esta mujer de la que él se ha enamorado se llamaba Dalila. Ya conocemos la historia, ¿no? Ella lo va a traicionar, así como los dioses falsos traicionaban a Israel. La traición será exactamente igual a como lo traicionó la primera mujer extranjera con la que se casó. Dalila va a ser sobornada por los filisteos para descubrir el secreto de la fuerza de Sansón. Por ello, ella varias veces le pregunta a él cuál es el secreto de su fuerza. Lo mismo que la primera mujer que le insistía por el enigma. Parece que Sansón no aprende. Le está ocurriendo lo mismo que le pasó la primera vez. Y en todas las ocasiones Sansón le miente a esta mujer. Y en cada una de esas ocasiones los filisteos tratan de matarle con el secreto que supuestamente le ha revelado. Y en todas él se libra porque evidentemente él no ha dado a conocer su secreto. Por tanto, era evidente para todos los lectores, y es evidente también para Sansón, que esta mujer lo estaba traicionando una y otra vez. Es decir, Sansón debía saber que era ella quien revelaba el supuesto secreto y quien le traicionaba. Pero su insistencia en el pecado, por su enamoramiento pecaminoso, le llegó a negar esa realidad y en un momento dado y confesó su pecado, confesó el secreto de su fuerza, y esta mujer buscó la forma de raparle la cabeza porque él le dijo, el secreto de mi fuerza está en que tengo mucho pelo. Ella le rapó la cabeza en algún momento y él perdió la fuerza y fue capturado por los filisteos, y el texto nos dice que le sacaron los ojos y lo encarcelaron, los dos ojos. Y eso nos conduce al último hecho, que es la muerte de Sansón, que fue el pasaje que leímos ahorita, Jueces 16, versículo 23 al 31. Entonces los filisteos empezaron a burlarse de él, ¿no? Lo tomaron por juguete, lo escarnecieron y empezaron a adorar a sus falsos dioses, porque esos falsos dioses supuestamente le habían entregado a este enemigo. Sin embargo, el versículo 22 dice algo fundamental para el resto de la historia. El versículo 22 del capítulo anterior, del capítulo 15, miren lo que dice. Del capítulo 16, perdón, el mismo capítulo, el versículo 15, el versículo 22, dice: y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Así que ante el escarnio y ante la vergüenza, el desobediente Sansón, el pecador Sansón, el infiel Sansón, el violador del pacto Sansón, comenzó a orar, a clamar al Señor diciendo, versículo 28, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Hermanos, y como nuestro Dios es un Dios fiel al pacto, a pesar del pecado de Israel,
que a pesar del pecado de Sansón, a pesar del pecado de los individuos, él respondió a su oración, así como respondía a la oración de Israel. Y le dio fuerza a Sansón, por eso le hizo crecer su cabello inmediatamente, para que derrumbara las 2 columnas sobre las que descansaba aquella edificación. Y cuando él las derrumbó, murió, por supuesto, pero mató a los principales filisteos y a más de 3,000 enemigos, nos dice el pasaje, de tal manera que el versículo 30 del capítulo 16 termina concluyendo lo siguiente: los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Y así, hermanos, mediante su muerte, trajo liberación para la nación de Israel. Y ya vamos viendo las conexiones cristológicas, ¿no? Ahora, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Primero, una aplicación que surge evidentemente es: no te unas en yugo desigual. Podemos ver la insistencia de Sansón con su pecado sexual y con su pecado de yugo desigual. Hasta 3 veces se nos muestra que se unió con mujeres filisteas. Hermanos, habiendo tantas mujeres en Israel, habiendo tantas mujeres en la iglesia soltera, él colocaba sus ojos sobre rameras o mujeres que estaban dispuestas a engañarle. Y como es natural, estas mujeres le traicionaban. No sabemos si Sansón veía la carne o veía el pasaporte, no sabemos. Pero en fin, ponía sus ojos en mujeres extranjeras. Una insistencia ahí. Por ello, al final Sansón va a recibir las consecuencias de su pecado. Cuando desobedece al Señor, eso es lo que pasa. Cuando desobedecemos al Señor, eso es lo que pasa. Hermano, el pecado te traiciona. Los ídolos te traicionan. Sabemos que no son Dios por el dolor que causa, ¿no? Esta historia nos advierte sobre los peligros de unirnos en yugo desigual. Es cierto que hay excepciones y que a pesar de desobedecer a Dios, Él puede obrar de forma extraordinaria y convertir a nuestras parejas incrédulas. Esas excepciones se han visto, ¿cierto? Pero nosotros no debemos guiarnos por los secretos, sino por lo revelado. No podemos decir: no, es que a él le funcionó, que me funciona a mí también. No hagas eso. La revelación clara de Dios nos advierte y nos prohíbe unirnos en yugo desigual. No te bases en las excepciones para guiar tu vida. Guíate por la revelación clara y la revelación normativa de Dios en su palabra. Las Escrituras dicen lo siguiente, hermanos, y recuerdo que este es un versículo que yo me grababa, ya no, pero hace varios años siempre lo tenía en mi mente. Mejor es vivir en un rincón del terrado, es decir, de la azotea de la casa, del techo, que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Eso dice Proverbios 21, versículo 9. O sea, es mejor vivir en una esquina del techo de tu casa, hermano. ¿Quién puede vivir en una esquina del techo de su casa? Pero el texto dice que es mejor vivir ahí que vivir en una casa bien espaciosa con una mujer rencillosa. Y la mujer incrédula es esa mujer rencillosa. Y el mismo proverbio se puede aplicar a la inversa. Mejor es vivir en el rincón del terrado que con un hombre rencilloso en casa espaciosa. Hermanos, el proverbio lo que nos quiere decir es lo siguiente: es mejor esperar en el Señor que unirte con una mujer o con un hombre que te van a dar mala vida y que lo que es peor, podrán alejarte de Dios. Puede que lleves años esperando en el Señor por un esposo o una esposa y nada que llega. Pero las Escrituras te dicen que es mejor eso a vivir toda tu vida con las consecuencias de meterte con la persona equivocada. No te desesperes. Espera en el Señor. Ahora bien, si tú quieres casarte porque sientes que estás vacío y que necesitas ser complementado con un esposo o con una esposa, te tengo malas noticias. El matrimonio no fue diseñado para llenar los vacíos de nadie. Si tú crees que una mujer o un hombre pueden llenar tus vacíos, estás cayendo en idolatría. Y esa idolatría te va a salir bastante cara. El matrimonio debe ser la unión de un hombre y de una mujer que están completos en Cristo y que no convierten a sus parejas en sus dioses. La plenitud se halla únicamente en el Señor.
Nosotros sí necesitamos una ayuda idónea, por supuesto, pero no necesitamos un ídolo. Y si tú no puedes esperar pacientemente por esa ayuda idónea, entonces posiblemente estás cayendo en pecado de idolatría. Porque ¿para qué necesitas una esposa o un esposo si no es para vivir y obedecer de mejor manera a nuestro Dios? Y con el yugo desigual, ese propósito no se cumple. Así que llena tus vacíos en el Señor y sigue esperando pacientemente en Él. No te desesperes. Mira el ejemplo de Sansón. Ahora, un pequeño paréntesis. Si ya te casaste en yugo desigual, ya no se puede hacer nada. Ora al Señor. Descansa en el Señor. Pídele conversión por tu esposo y tu esposa. Descansa en Él en los momentos difíciles y recuerda que Él escucha la oración de los justos, ¿no? Él escucha la oración de sus hijos. Bueno, esa es la primera aplicación. La segunda aplicación, mis hermanos, es Dios no te abandona. Cuando Sansón fue entregado a los filisteos como consecuencia de persistir en su pecado, cuando se burlaban de él, cuando los filisteos pensaron que sus dioses les habían dado la victoria sobre Sansón, y cuando parecía que iba a tener una muerte indigna para un hombre llamado por el Señor desde niño, desde el vientre de su madre más bien, el Dios del pacto no le abandonó. Y eso es lo increíble, porque hemos visto la historia de un hombre persistente en su pecado, terco como nosotros, pero Dios no le abandonó. ¡Wow! Dios no le abandonó, el Señor se acordó de él. El Señor le hizo crecer su cabello, aunque se nos deja claro que el poder no estaba en el cabello, sino en el voto de Nazareo que había dado y en el Espíritu de Jehová que venía sobre él en cada momento. Y el Señor le hizo crecer su cabello diciendo, aunque tú incumpliste tu voto, yo permanezco en mi pacto. Yo permanezco en el voto. Y entonces Dios le devolvió la fuerza para que pudiera vindicar su nombre en su muerte. Él no vivió después de eso, pero es que para los hombres de aquel entonces, la muerte tenía que ser algo digno. Uno no podía morir de una manera indigna como le iba a pasar a Abimelech, que una mujer lo había matado. Para él eso era indigno, no había algo más. No había una de las cosas que más buscaban los antiguos era morir de una manera digna, que su muerte fuera de honor y que las personas dijeran de la manera que él murió, que era una manera honrada. Y Sansón iba a tener una muerte indigna, pero Dios se acordó de él para que no muriera de esa manera. Hermanos, el Dios al que servimos es uno fiel que no abandona a su pueblo. Él se complace en obrar milagros y en obrar extraordinariamente en nosotros a pesar de nosotros. Él se complace en obrar poderosamente para que el poder sea suyo. Hermanos, Dios se complace en terminar lo que inició a pesar de nuestros pecados. A pesar de que nosotros hagamos lo contrario, todo lo contrario, para que Él no termine su obra, Él la termina. Así que, hermanos, en la fidelidad, en la felicidad o en la tristeza, en la abundancia o en la escasez, en la salud o en la enfermedad, en la vida o en la muerte, da igual. Dios está contigo. Dios está con su iglesia. Él no la abandona. Él no te abandona. Ese debe ser tu único consuelo y tu único refugio para este año que está iniciando. Nuestro futuro solo lo conoce Él, ¿no? Aquí no valen nuestros decretos, yo decreto esto para este año, o nuestros planes, o todas las actitudes místicas que tenemos en el último día del año, que las uvas, que esto, que lo otro. Aquí no vale eso. Lo que definirá nuestro 2024 son los decretos de Dios y sus planes. Ahora bien, lo que sea que el Señor tenga preparado para nosotros este año, lo importante es esto. Él no nos abandonará. Estará con nosotros en cada instante. Estará con nosotros en las adversidades, como con el apóstol Pablo. Estará con nosotros a las puertas de la muerte, como con Sansón. E incluso hasta después de la muerte, como le dijo al ladrón de la cruz. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Así que yo no te estoy prometiendo
que este año será el año de la abundancia, del ensanchamiento, como les gusta decir a algunos, ¿no? O de la prosperidad. Pero sea lo que venga este año, la bendición de Dios está sobre ti. Sea lo que venga este año, Él no te abandonará. Él ha dicho, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. Por eso yo no te estoy prometiendo abundancia este año. Eso solo lo sabe el Señor. Pero si viene la escasez, yo sí te puedo decir algo que va a ocurrir. El Señor va a estar contigo. Yo no te estoy prometiendo sanidad para este año. Eso solo lo sabe el Señor. Pero si viene la enfermedad, hay algo que sí sé. El Señor estará ahí contigo. Si viene la muerte, el Señor estará ahí contigo. Yo no te estoy prometiendo ausencia de aflicción este año. Eso solo lo sabe el Señor. Mi hermano, pero si viene hay algo que sí sé. Él estará ahí contigo. Sé que yo no te estoy prometiendo tampoco alegría para este año. Eso solo lo sabe el Señor. Pero si viene la tristeza hay algo que sí sé. Y es que Él estará ahí contigo. Ese es tu consuelo. Ese es mi consuelo. Dios no abandonó al terco y necio Sansón. A pesar de perseverar en su pecado, de insistir con el mismo pecado una y otra vez. Si tú eres de su iglesia, Él tampoco te va a abandonar a ti. No abandonó a Sansón, no te va a abandonar a ti. Así que Sansón no solo está ejemplificando la terquedad y a la necedad de Israel en esta historia. Sansón somos todos nosotros. Igual de tercos, igual de necios. Somos nosotros los que caemos una y otra vez en el mismo pecado. Y cuando perseveramos en el pecado, cuando perseveramos constantemente en el mismo pecado, hermanos, Dios puede disciplinarnos para corregirnos. Porque el padre que ama a su hijo disciplina, ¿no? Pero si hoy estás pasando por una disciplina, quiero decirte que Dios no te ha abandonado. El Dios del pacto, a pesar de que Sansón incumplió su voto y fue disciplinado, el Señor no le abandonó. Así que el Dios del pacto que acompañó a Sansón incluso en el día de su muerte, también está contigo. Cuando te sientas abandonado por Jehová, por la disciplina que estás pasando, debes recordar que en realidad Él está ahí tratando contigo. Él no te ha abandonado. Está tratando contigo, pero no te ha abandonado. Y en ese tratamiento débil, y en ese tratamiento te sientes débil, no. Pero ahí es que Dios está obrando. Así que recuerda esto, mi hermano. Nosotros servimos a Jehová. Servimos al Dios Trino. Servimos al Dios del pacto. Y el Señor del pacto no abandona a su pueblo. Servimos a un Dios que no nos abandona, a pesar de nosotros. Y eso debería ser suficiente para este año. Si no pudiéramos escuchar más sermones durante este año, eso debería ser suficiente. Dios no te va a abandonar. Estará contigo todos los días hasta el fin del mundo y estará contigo todos los días en este 2024, venga lo que venga. ¿Y cómo esta historia nos muestra el Evangelio y cómo nos muestra a Cristo? Bueno, en esta historia podemos ver tanto contrastes como similitudes con Cristo. Empecemos por las similitudes. Ambos fueron anunciados por ángeles, ¿cierto? Cuando Sansón iba a nacer, apareció el ángel de Jehová y anunció su nacimiento. Y cuando Jesucristo iba a nacer, apareció un ángel y anunció su nacimiento. Similitudes. Y en ese sentido, ambos fueron consagrados desde niños. Cuando Sansón estaba por morir, había una escena burlesca, ¿no? Se estaban riendo de él, lo estaban escarneciendo, se estaban burlando, su Dios lo había abandonado, sus dioses lo habían entregado, los dioses falsos de ellos habían entregado a Sansón en sus manos. Había una escena burlesca de escarnio ahí en su muerte. Y eso también nos recuerda a la muerte de Jesucristo, ¿no? Se estaban burlando de él. Era una parodia de que supuestamente él era rey. Lo crucificaron con una a su derecha, con una a su izquierda, como los reyes que tienen
uno a su derecha, otro a su izquierda, le pusieron vestido de púrpura como los reyes, le pusieron un letrero que decía, este es el rey de los judíos en 4 idiomas, griego, latín, hebreo, arameo, como para resaltar eso. Se pasaban por él y le hacían reverencia, le escupían, se burlaban, le pusieron una corona de espinas porque él era el rey de los judíos y todo era una escena de burla. Lo mismo con Sansón. Pero cuando los enemigos querían vencerle a Sansón, cuando creían que ellos estaban triunfando sobre Sansón, cuando creían que habían vencido, a través de esas mismas estrategias recibieron su muerte, ¿cierto? Más de 3,000 hombres. Y eso fue lo mismo que ocurrió con Cristo. Cuando creían que lo habían vencido, su muerte trajo la muerte de ellos y la vida de su pueblo. Como dice John Owen, la muerte de la muerte en la muerte. Y por medio de esa muerte, ambos trajeron liberación. Por medio de la muerte de Sansón, mató a los principales filisteos, eso liberó al pueblo que estaba en esclavitud. Y por medio de la muerte de Cristo, eso trajo liberación para nosotros. Muerte que trae libertad. Pero también hay contrastes en sus vidas. Sansón fue desobediente a su padre. Manoah le dijo, no te metas con mujer extranjera. Pero Sansón dijo, lo haré. Fue desobediente a su padre y fue un hombre mujeriego. Hasta 3 mujeres se nos presentan con las que estuvo. Pero Cristo sí fue obediente a su padre. Los evangelios nos muestran la obediencia de Cristo a su padre y la fidelidad por su única esposa. Sansón fue entregado a sus enemigos por su desobediencia, es decir, Sansón fue entregado con justa causa, por desobediente, pero Cristo fue entregado por su obediencia. Y Sansón daba a sus esposas sus secretos como prueba de amor. La prueba de amor de Sansón hacia sus esposas era revelar sus secretos. Y estas mujeres lo engañaban. Pero la prueba del amor de Cristo por la iglesia es morir a cambio de su esposa para que su esposa viva. Y esos son unos contrastes bien claros que están aquí. Cristo ama a su esposa, pero no necesita revelarle los secretos a su esposa para amarla. Como Cristo nos demuestra el amor, es muriendo por nosotros, dando su vida hasta la muerte para que nosotros vivamos. Y por esa razón Él no nos va a abandonar, porque ya Él dio su vida para que nosotros no seamos abandonados. Él fue abandonado para que tú no seas abandonado. Él fue abandonado en la cruz para que tú no sientas lo que Él sintió en la cruz. Dios no te ha abandonado porque Cristo murió por ti. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que la apliques a nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén.